Saludos a todos y un agradecimiento a Dios por permitirme realizar este video educativo. Permítame presentarme. Soy el universitario Carlos Salinas de la Universidad Amazónica de Pando. Bueno, soy de la carrera de Ingeniería Civil de la ciudad de Cobija del país de Bolivia. Este video está con la idea de mostrar un poco lo que viene a ser la capacidad de carga y asentamiento de pilotes. Está más que todo adecuado para personas que ya llevaron la materia de mecánica de suelos, fundaciones uno o mecánica de suelos 2, ya que nos habla un poco sobre el tipo de pilotes en distintos tipos de suelos. Empezamos. Como pantallazo y como introducción les presentaré y les mostraré un poco de lo que viene a ser lo que son los pilotes. Los pilotes son elementos estructurales que están hechos de acero, concreto o madera. Se utilizan para construir cimentaciones con pilotes que son profundas y cuestan más que las cimentaciones superficiales. A pesar de su costo, el uso de pilotes con frecuencia es necesario asegurar la seguridad estructural. Como se puede ver en la imagen, en la figura, tenemos pilotes por fuste y pilotes por punta. En la siguiente lista se identifican algunas de las condiciones en las que se requieren cimentaciones con pilotes. Cuando uno o más estratos del suelo son ligeramente comprensibles y demasiado débiles para soportar la carga transmitida por la superestructura. Los pilotes se utilizan para transmitir la carga al lecho de la roca subyacente o a un extracto del suelo más fuerte, como se muestra en la figura 11.a. Cuando no se encuentra un lecho o roca muy profunda, razonablemente debajo de la superficie del terreno, los pilotes se emplean para transmitir la carga estructural de manera gradual al suelo. La resistencia a la carga estructural aplicada se deriva principalmente de la resistencia por fricción desarrollada en la interfaz del suelo pilote, como se muestra en la figura 2, 11b. También nos dice que cuando se someten a fuerzas horizontales, como es la figura 11c, las cimentaciones con pilotes resisten por flexión mientras que soportan la carga vertical transmitida por la superestructura. En muchos casos, los suelos expansivos y colapsables están presentes en el emplazamiento de una estructura propuesta. Estos suelos se pueden extender hasta una gran profundidad debajo de la superficie del terreno. Los suelos expansivos se hinchan y contraen conforme su contenido de humedad aumenta y disminuye, y también la presión por expansión, que puede ser considerable. Si en esas circunstancias se utilizan cimentaciones superficiales, la estructura puede sufrir un daño notable. Sin embargo, las cimentaciones con pilotes se pueden considerar una alternativa cuando los pilotes se extienden más allá de la zona activa, que es donde ocurre la expansión y contracción. Como podemos ver en la figura 11.a, tenemos dos tipos de suelo: el suelo expansivo y el suelo estable. Las cimentaciones de algunas estructuras, como torres de transmisión, plataformas fuera de la costa, losas y de sótanos debajo del nivel freático, están sometidas a fuerzas de levantamiento. Los pilotes en ocasiones se utilizan para estas cimentaciones con el fin de resistir la fuerza de levantamiento, como podemos ver en la figura 11.e. Y los estribos y las pilas de puente suelen construirse sobre las cimentaciones de pilotes para evitar la pérdida de capacidad de carga que una cimentación superficial podría sufrir debido a la erosión del suelo en la superficie del terreno, como podemos ver en la figura 11.1f. También hablaremos un poco de lo que son los tipos de pilote y sus características estructurales. En el trabajo de construcción se utilizan diferentes tipos de pilotes, dependiendo del tipo de carga que soportarán, de las condiciones del subsuelo y de la ubicación del nivel freático. Los pilotes se pueden dividir en las categorías siguientes: de acero, B de concreto, C de madera y D son los compuestos. Los pilotes de acero. Los pilotes de acero por lo general son a base de tubos o perfiles H de acero laminado. Los pilotes de tubo se hincan en el terreno con sus extremos abiertos o cerrados. Las vigas del patín ancho y de perfil 1 también se pueden utilizar como pilote. Sin embargo, los pilotes de perfil H suelen preferirse debido a que sus espesores de alma y del patín son iguales. Como podemos ver en la figura, tenemos un perfil H donde nos da un tamaño de designación de acuerdo a su peso, profundidad de 1, su área de sección, el espesor del patín y del alma, el ancho del patín y el momento de inercia ejercido ahí.
Pilotes de concreto. Los pilotes de concreto se pueden dividir en dos categorías básicas, como ser la A, que son los precolados, y la B, los colados in situ. Los pilotes precolados se pueden preparar empleando un refuerzo ordinario y pueden tener una sección transversal cuadrada u octagonal. El refuerzo se proporciona con el fin de habilitar al pilote para resistir el momento flexionante desarrollando durante su levantamiento y transporte, la carga vertical y el momento flexionante causado por una carga lateral. Los pilotes se cuelan a la longitud deseada y se curan antes de transportarlos a los desplazamientos de trabajo. Y los pilotes colados in situ, que son o colocados en el lugar, se constituyen o se construyen haciendo un barreno en el terreno y luego colocado en el concreto. Como se puede ver, existen los dos tipos de secciones. Una sección S, que es una sección cuadrada, y una O, que es una sección ortogonal. Pilotes de madera. Los pilotes de madera son troncos de árboles a los que se les recortaron cuidadosamente las ramas y la corteza. La longitud máxima de la mayoría de los pilotes de madera es de 10 a 20 metros. Para calificar para su uso como un pilote, la madera debe ser recta, resistente y sin defectos. Las clases de pilotes de madera son pilotes de clase A, que soportan cargas pesadas. El diámetro mínimo de fuste debe ser de 356 milímetros. Pilotes de clase B, que se utilizan para soportar cargas medias. El diámetro mínimo del fuste debe ser de 305 a 330 milímetros. Y los pilotes de clase C, que se utilizan en trabajos provisionales de construcción, se pueden emplear permanentemente para estructuras cuando todo el tipo de pilote se encuentra debajo del nivel freático. El diámetro mínimo del fuste debe ser de 305 milímetros. Como podemos ver en las imágenes, tenemos el tipo de pilotes de madera que son mayormente utilizados y que vienen con su manquito de madera, sus extremos cortados a extremos, su solera metálica, sus extremos cortados de escuadra y su solera metálica, como podemos ver en la figura A y B. Mayormente son utilizados en los muelles. Pilotes compuestos. Las partes superior e inferior de los pilotes compuestos están hechas de materiales diferentes. Por ejemplo, los pilotes compuestos se pueden hacer de acero y concreto de madera o de madera y concreto. Los pilotes de acero y concreto consisten en una parte inferior de acero y una parte superior de concreto colocado en el lugar. Este tipo de pilote se utiliza cuando la longitud del pilote requerida para un soporte adecuado excede la capacidad de un pilote simple de concreto colado en el lugar. Los pilotes de madera y concreto suelen consistir de una parte inferior del pilote de madera debajo del nivel freático permanente y una parte superior del concreto. Como podemos ver ahí, pueden ver los diferentes tipos de lo que son los pilotes, como es el de concreto, tubo de acero, de madera, acero de forma en H, el concreto prefabricado y el compuesto, que está a base de los dos tipos de elementos. Bueno, hablaremos un poco de lo que vienen siendo las ecuaciones para estimar la capacidad de un pilote. La capacidad de soporte de la carga Q sub U de un pilote se determina de acuerdo por la ecuación que es Q sub P, que es la capacidad de soporte de la carga de la punta del pilote, Q sub S, que es la resistencia por fricción o fricción superficial derivada de la interfaz del suelo del pilote. Como pueden ver en la figura, la capacidad de soporte de la carga última de un pilote, 11.11. Hablaremos un poco de lo que viene a ser un poco del ENFAS. Hablaremos de Geoffrey Meyerhoff. Él nació el 29 de mayo de 1916 en Kiel. Falleció el 2 de enero de 2003 en Halifax. Fue un ingeniero civil canadiense nacido en Alemania. Era hijo del ganador al premio Nobel Otto Meyerhoff y estudió en Ingeniería Civil en la Universidad de Londres. Después de graduarse en 1938, trabajó durante varios años en la oficina de ingeniería antes de recibir su doctorado en la Universidad de Londres. Desde 1946 estuvo en Building Research Station, que es el edificio de la estación de investigación, donde realizó una investigación básica de ingeniería geotécnica, en particular sobre la carga y la capacidad de carga de los cimientos y las canteras de cimiento, lo que le valió un doctorado de la Universidad de Londres. En 1953 emigró a Canadá y se convirtió en ingeniero senior en la fundación de la Corporación de Ingenieros de Canadá en Montreal,
donde diseñó puentes y edificios, entre otras cosas. Meyerhoff también es conocido por sus fórmulas de capacidad de carga que también se han incorporado en varias normas nacionales, ya que más tarde se preocupó particularmente por la capacidad de carga de los cimientos de pilotes. Bueno, hablaremos un poco ya del método de Meyerhoff. La capacidad de carga de punta Q de un pilote de arena aumenta con la profundidad de empotramiento del estrato de carga y alza un valor máximo en relación del empotramiento, L sobre B sobre D, que es igual a L sobre D por CR, que viene a ser el máximo criterio crítico. Observe que un suelo homogéneo L sobre B es igual a la longitud de empotramiento real del pilote. Sin embargo, cuando un pilote ha penetrado en un estrato de carga, L sobre B tiende a ser menor que L. Más allá de la relación de empotramiento crítica, L sobre B sobre D, de acuerdo al empotramiento crítico, el valor de Q sub P permanente constante, ya que Q sub P es igual a la carga Q sub L. Es decir, para el caso de un suelo homogéneo, L es igual a L sub B. Para pilotes en arena, el coeficiente es igual a 0, se simplifica en Q sub P es igual a sub P sobre Q sub P, que nos sale igual al área sub P por el coeficiente de Q por N sub Q, ya que la variación de N sub Q con el ángulo de fricción del suelo, como se muestra en la figura, los valores interpolados entre N sub Q para varios ángulos de fricción también se dan en la tabla 11.5 que mostraremos adelante. Sin embargo, también Q sub P no debe exceder al límite entre el área A sub P sobre Q sub L, es decir, tendremos la fórmula de Q sub P que es igual a sub P por Q sub por N sub Q, que tiene que ser menor o igual al valor del límite del área A sub P sobre Q sub E. Como podemos ver en la figura, está la variación de los valores máximos de N sub Q con el ángulo de fricción del suelo, de acuerdo a la investigación de Meyerhoff, que es la capacidad y la investigación de los pilos de fundaciones, de los pilotes de fundaciones. Como les había mencionado, está la tablita de valores interpolados de N sub Q con base en la teoría de Meyerhoff, con ángulos de fricción del suelo, desde unos ángulos de fricción desde 20 hasta 45. La resistencia de punta de límite es donde Q sub U es igual a 0.5 por P sub A, que es la presión atmosférica, por N sub Q, por el tangente del ángulo de fricción efectivo del suelo del estrato de apoyo, donde la arcilla es igual al 0 para los pilotes en arcilla saturados en condiciones no drenados, ya que la arcilla, el ángulo de fricción 0, la carga última neta se puede dar como Q sub P, que es igual a N sub C, a C sub U por A sub P, que es igual a 9 sobre C sub U por el área AP, donde C sub U, cohesión no drenada del suelo debajo de la punta del pilote. Bueno, les mostraré un ejercicio propuesto. Se va a construir por perforación un pilote de 8 metros de largo y 0.4 metros de diámetro en un estrato de suelo homogéneo con las características mostradas. Se debe hallar la capacidad portante del pilote considerando resistencia de la punta y resistencia por fricción lateral. Tenemos el dato del peso específico saturado de 19 kN sobre metro cúbico. Tenemos un valor de C, de C' que es igual a 5 kilopascales, un coeficiente K que es de 0,6 y un ángulo de fricción que nos da de 15 grados. La solución nos dice que la capacidad portante de un piloto está dado por la suma de la capacidad de la punta del pilote más la capacidad de resistencia debido a la fricción creada por la superficie del pilote con el suelo. Como pueden ver en la figura está el Q sub último, que es igual a Q sub F, que es la fuerza resistencia máxima debido a la fricción lateral, más Q sub P, que es la fuerza resistente máxima aportada por la punta del pilote. Empezamos hallando la fuerza resistencia debido a la fricción lateral. Para ello partimos de la siguiente expresión, donde la Q sub F es igual a F por L por P, donde F es el coeficiente de fricción lateral
por unidad de área de contacto entre el pilote y el suelo. L es la longitud del pilote en contacto con el suelo y P es el perímetro transversal del pilote. A partir de la figura mostrada en ejercicio sabemos que L es igual a 8 metros, que es su longitud. Además conocemos el perímetro, con lo cual podemos hallar el perímetro transversal. El perímetro transversal nos viene a decir que es P por pi por el diámetro, donde multiplicaremos pi por 0.40, que es nuestro diámetro, que nos da un perímetro de 1.26 metros, como se muestra en la figura. Seguidamente podemos hallar el coeficiente de fricción lateral F, que es igual a K por el esfuerzo vertical efectivo de la punta del pilote por el ángulo de fricción del pilote, que es la tangente por el ángulo de fricción de la fricción del suelo pilote. Seguidamente podemos hallar el coeficiente de fricción lateral. Del enunciado del ejercicio conocemos también el valor de K, que nos da de 0,06. El esfuerzo efectivo en la punta del pilote está limitado para una profundidad de 15 veces el diámetro del pilote, pues experimentalmente se ha constatado que a mayores profundidades el coeficiente de fricción lateral no aumenta considerablemente. Para este caso está la profundidad crítica, que es Z sobre sub CR, que es la profundidad crítica, que nos da una fórmula de 15 por D. Ya que conocemos nuestro diámetro, sabemos que 15 multiplicado por 0.40 nos da 0,6 metros para la profundidad crítica. Como la profundidad crítica es menor a la de la punta del pilote, se debe tomar la profundidad crítica para hallar el esfuerzo efectivo vertical. Como podemos ver, ya tenemos el peso específico saturado que nos había dado, multiplicado por la profundidad crítica, por el peso específico del agua y multiplicado otra vez por la profundidad crítica. Nos da un valor de sigma sub b prima, que es de 55,14 kN sobre metro cuadrado. Finalmente podemos hallar el ángulo delta como una fricción del ángulo de fricción interno del suelo. Para este caso es común tomar 2/3, pues la superficie de contacto entre el pilote y el suelo es bastante gruesa y rugosa. Delta es igual a 2/3 del ángulo. Como conocíamos el ángulo, había dado un valor inicial. Sabemos que 2/3 por 15 grados nos da un resultado de 10 grados. Conociendo estos valores podemos evaluar el valor del coeficiente de fricción lateral, donde K es igual a 0,6, sigma prima sub b es igual a 55,14 y tenemos un ángulo de fricción delta de igual a 10 grados. Reemplazamos en la fórmula 0,6 por 55,14 kN sobre metro cuadrado por el tangente del ángulo a 10 grados. Nos da un valor de F igual a 5,83 kN sobre metro cuadrado. Con este valor conocido podemos hallar finalmente la fuerza resistencia debido a la fricción lateral. Q sub F, que es la fuerza resistencia, nos da que en la fórmula reemplazando los valores 5,83 kN sobre metro cuadrado por 8 metros nuestra longitud, por P nuestra profundidad que era 1.26, nuestro perímetro 1.26, nos da un valor de Q sub F 58,77. El siguiente paso es hallar la fuerza del pilote en la punta. Para esto podemos aplicar el método de Meyerhof, que nos dice que la fuerza de resistencia en la punta del pilote es igual al área de la sección transversal por, entre paréntesis, el coeficiente efectivo del material de la punta del pilote por el factor de cohesión de capacidad portante de Meyerhof para cimentaciones profundas más el esfuerzo efectivo vertical a la profundidad del pilote antes de su construcción por el factor de esfuerzo de capacidad portante de Meyerhof para cimientos profundos. En el ejercicio conoceremos el valor del coeficiente efectivo del material, A sub P, que es igual a pi por 4 sobre el diámetro al cuadrado. Reemplazamos los valores y nos dice que A sub P es igual a pi por 0.40 sobre el 4. Nos da un valor de 0,126 metros cuadrados. Podemos empezar hallando el área de la sección transversal del pilote, ya que tenemos C' que es igual a 5 kilopascales como dato.
Seguidamente podemos hallar el factor de cohesión de la ecuación de capacidad portante, ya que este factor no es el mismo propuesto por Meyerhof para cimentaciones superficiales, lo podemos encontrar en la función del valor del ángulo de fricción interna en las curvas encontradas por Meyerhof. Como podemos ver, teníamos un ángulo de fricción de 15 grados. De acuerdo a la tablita, es hasta donde el punto que nos da en la NC igual a 22. El siguiente paso es hallar el esfuerzo vertical efectivo en la punta del pilote antes de su construcción, es decir, a una profundidad de 8 metros considerando una condición geoestática. Q' es igual al el peso específico saturado por la longitud por el peso específico del agua por su longitud. Nos había dado que como dato 19 kN sobre metro cuadrado por la longitud que es 8 metros menos el peso específico del agua que es 9,81 kN por metro cúbico por su longitud que es 8,0 metros. Nos da un valor de Q' de 73,52 kN sobre metro cuadrado. Por último, hallamos el factor de carga de la ecuación de capacidad portante de Meyerhof a partir de la curva propuesta en la función del ángulo de fricción interna. El ángulo de fricción del suelo, tenemos dos gráficas. En la parte de abajo el ángulo de fricción del suelo desde 0 y en la parte superior que es el valor de NQ. Como podemos encontrar, tenemos un valor de un grado de 15 grados donde intersecta a la línea de 6,5. Ahí tenemos nuestro valor. Como podemos evaluar también la fuerza de la resistencia de la punta del pilote que nos da Q sub P es igual al área, ya que reemplazando los valores nos tenemos el dato de 0,126 metros cuadrados por nuestro factor que teníamos que era 5 kilopascales por N sub C que nos daba un valor de 22 de acuerdo a la tablita, más 73,52 kN por metro cuadrado por N sub Q que nos salía 6,15. Nos da un valor de Q sub P de 74,07 kN. A continuación debemos verificar que el valor de resistencia encontrada no supere el valor límite encontrado por algunos autores. Q sub P que tiene que ser menor o igual al área P por Q sub L. Q sub L nos da, para encontrar, de acuerdo a la fórmula que es 0,5 por P sub A por N sub Q por la tangente del ángulo de fricción. 0,5, reemplazando los valores, nos dice que 0,5 por 101,32 kilopascales por 65 por la tangente del ángulo de fricción que nos daba a 15 grados. Q sub L nos da un valor de 88,23 kilopascales. Reemplazando en el valor, nos dice que A sub P por Q sub L es igual a 0,126 metros cuadrados por 88,23 kilopascales. Nos da un total de 11,12 kilopascales. Como resultado hallamos la carga última que puede resistir el sistema del suelo pilote. La carga última no es más que todo que la carga final más la carga sub P. La carga última ya teníamos los resultados que nos decía que era 58,77 encontrado más 11,12 kN. Sumado eso nos da un total de 69,89 kN. Eso nos da el valor de la carga última. Espero que les haya gustado mucho. Me despido. Con esto me despido. Espero que les haya sido de mucho agrado y servicio hasta la próxima. Muchas gracias. Bendiciones.